quinolona. Las quinolonas, ¿cómo se clasifican? Quienes hicieron su tema. Primera generación, segunda, tercera y cuarta. De primera generación. ¿Ácido qué? Ácido piperídico, ácido anhidrícico, oxolínico. Segunda generación. Norfloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino, perfloxacino. De tercera. Espafloxacino. Levofloxacino. Levofloxacino. ¿Qué más? Esparfloxacino, ¿no es? Ya. Cuarta generación. Moxifloxacino. Moxifloxacino. ¿Tienen gatifloxacino? Travofloxacino. Travofloxacino. No se pueden equivocar con las quinolonas porque todos terminan en saxino. ¿Cuál? ¿De dónde? Ya. La literatura, hay dos corrientes, bueno, en realidad hay tres tipos de clasificación de las quinolonas. La primera clasificación es así: clasificamos a las quinolonas antiguas y a las quinolonas nuevas. La segunda clasificación, quinolonas no fluoradas y quinolonas fluoradas. Y tenemos esta clasificación: primera, segunda, tercera, cuarta generación. Independientemente sea de primera, de segunda o de tercera, aquí en quinolonas lo que a nosotros nos interesa es el espectro bacteriano. Con quinolonas nosotros tenemos que manejar y dominar el espectro bacteriano. No es tanto así como ceftriaxona, digamos, no, ceftriaxona, yo tenía cefaclor de segunda, doctora, y también usted la tiene de tercera. Bueno, porque son químicamente, una que cefaclor con una sal era de segunda generación y cefaclor con otra sal era de tercera. Pero igual el mecanismo de acción, el espectro era similar. En cambio acá, nosotros nos vamos a manejar por el espectro bacteriano. Entonces, así si Gatti está en segunda, yo tengo que saber cuál es el espectro de Gatti. Así Levo está en segunda, yo tengo que saber cuál es el espectro de Levo. Porque cada una de ellas, yo las he colocado así, para que usted más o menos se dé idea cuál es el espectro correcto, porque vamos a trabajar con espectro, con bacterias. Pero no son todos bactericidas. Sí, todas son bactericidas. Todas son bactericidas. Entonces, así usted tiene, ¿qué tenía Gatti? ¿O cuál era el parque? Así, ¿no? En Moxi, ¿qué tienen? Aparte de cuarta, ¿qué tienen? Travofloxacino. Vinofloxacino. Ya. La que representa, en realidad la que se utiliza en el mercado es Moxi. De tercera, la que se utiliza, Levo. De segunda, Norfolk y Cipro. Norflox, Cipro, y si, bueno, si su final de 5 estrellas tiene un ofloxacino, sería bueno. Ofloxacino tiene una ventaja con respecto al resto. Y de primera generación se utilizan estas dos: ácido anhidrícico y ácido piperídico. Entonces, la literatura varía porque tiene tres clasificaciones y las puede mezclar. Hay una clasificación, por ejemplo, Flores mezcla tercera y cuarta. Goodman y Gilman las tiene separadas y otras así. Entonces no
No vamos por la clasificación, vamos por el espectro. Ácido nalidíxico y ácido pipemídico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la quinolona? ¿Por qué su compañero dice que es bactericida? Inhiben a la ADN girasa, es decir, ¿a qué lugar atacan? ¿A dónde tienen que llegar las bacterias? Perdón, el antibiótico dentro de la bacteria. Al núcleo, ¿no ves? Justamente el núcleo. Entonces ya con quinolona nosotros estamos hablando a otro nivel. Con los metalactámicos afectamos la pared. Con los inhibidores de síntesis de proteína afectábamos los ribosomas. Y aquí con quinolona nosotros afectamos el núcleo. Entonces mucho más adentro. Las quinolonas son bactericidas porque inhiben a una enzima que se llama ADN girasa. ¿Qué función tiene ella? La ADN girasa, el ADN es liberado de los ribosomas, son cadenas lineales de proteínas, son cadenas lineales. Tiene que venir esta enzima a actuar sobre estas cadenas lineales de ADN para convertir el ADN súper enrollado. Si el ADN está súper enrollado, recién ella tiene la capacidad de multiplicación. Mientras el ADN esté así, nunca van a haber intercambio de timina, guanina, citosina. No va a haber eso. Necesita estar súper enrollado. Entonces, ¿qué hacen esta quinolona? Vienen, inhiben a esta enzima. Por lo tanto, esta enzima no actúa sobre las cadenas lineales para super enrollarla. Como no hay esta cadena, no hay esta enzima, las cadenas de ADN quedan lineales y por lo tanto no hay super enrollamiento, por lo tanto no hay multiplicación y la bacteria muere. A ese nivel trabaja. Por eso es que dice inhibe la enzima girasa. Entonces, ¿qué función tiene la enzima girasa? Necesita el ADN superenrollarse para recién empezar a hacer el intercambio genético. Mientras tanto, no existe. Por eso es que son bactericidas. En las bacterias, las ADN girasa se los conoce como topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4. Entonces, en la literatura usted la va a tener así. La girasa se las conoce como topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4. ¿Cuál es el espectro y para qué sirve y cada cuántas horas se da ácido nalidíxico? Exominal. Correcto. Pero ¿cuál es el espectro? El espectro bacteriano es qué tipo de bacterias ella va a cubrir. Ella me cubre bacilos negativos. ¿Cuáles son los bacilos negativos? Díganme 5. Klebsiella, Escherichia coli, Salmonella, Serratia, Shigella. Bueno, el ácido nalidíxico es muy bueno para Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Acinetobacter. Pero en realidad, la Escherichia coli ya hace resistencia a la quinolona. Entonces, el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico está indicado para todas las infecciones por E. coli. Si hay sensibilidad para los otros bacilos negativos que yo les dije, la puedo utilizar. ¿Okay? Entonces, si yo estoy hablando de una E. coli o generalmente bacilos negativos, estoy hablando de infecciones del tracto urinario o infecciones gastrointestinales. Para eso les sirve. Pero que las infecciones, para infecciones no sistémicas y de las vías urinarias bajas.
día baja. ¿Ok? Para eso me sirve. El ácido nalidíxico y el ácido piperídico, por no ser en realidad quinolonas fluoradas, ¿qué quiere decir quinolona fluorada? Que hay quinolona fluorada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una molécula de flúor. Estas de aquí, de primera generación, también se les dice quinolonas no fluoradas o quinolonas antiguas. Por tener este problema, o sea, por no tener flúor, ellas son las únicas que puedo dar en niños. En un niño. Las administro cada cuánto. Ácido nalidíxico, ácido pipemídico, cada 6 horas. ¿Por cuántos días? 10 días. Saber que la quinolona, a partir de segunda generación, que ustedes la tienen en esa clasificación, a partir de segunda generación se las conoce como quinolona fluorada o que tienen en su molécula un flúor. Este flúor le permite llegar a hueso, le permite llegar a otros lugares y también, también va a provocar un cambio de coloración en la orina del paciente. Que es otra cosita que usted tiene que recalcar. El paciente está con cistitis, el paciente está con pielonefritis, el paciente está con alguna infección, entonces ya nomás la infección urinaria hace que la orina sea oscura, ¿no? Cambie de color, de un olor fétido. Con quinolona le aumentamos más colorante. La quinolona, por su estructura química, ellas tienen un color rojo-naranja. Entonces la orina se va a tornar más oscura. A veces el paciente dice, el doctor me mandó un antibiótico que no sirve porque el olor es agresivo para la nariz del paciente y cambia, se queda un naranja rojizo, más oscuro del que cuando ella empezó. Entonces se puede asustar. Entonces ya hay que aclarar eso. Segunda generación, norfloxacino, ciprofloxacino y iod. Ofloxacino es el único que atraviesa barrera hematoencefálica, llega al líquido cefalorraquídeo. Ofloxacino, de todos, es el que llega a las concentraciones terapéuticas necesarias, en este caso para una infección a ese nivel, líquido cefalorraquídeo. Norfloxacino voy a dar cada 400 miligramos vía oral, solo él viene en tabletas. Ciprofloxacino tiene 2 vías de administración. Viene vía oral en tabletitas de 500 miligramos o también puede venir de 750 miligramos y viene en una ampolla de 200 miligramos, pero para administrarla endovenosa. Y administro cada 12. ¿Por cuánto tiempo? 10 días, como mínimo. Sí. ¿Cuál es el espectro bacteriano de estas de acá? De estas quinolonas, de las primeras quinolonas fluoradas. Me sirve para coco positivo. De los cocos positivos yo tengo que rescatar, porque no me sirve para todo, me sirve para el Staphylococcus aureus sensible a meticilina, es decir, que puede ser eliminado con una penicilina. Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Epidermidis, ¿qué más? Ajá, esto, ahora estamos hablando de coco. Coco positivo. Me sirve para los cocos negativos. ¿Cuáles son los cocos negativos y qué infecciones me producen? Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Moraxella catarrhalis, que produce infecciones respiratorias, pero por Moraxella
catarral. Me sirve para bacilos negativos y el rey y el príncipe de los bacilos negativos tenemos la Escherichia coli y la Pseudomonas. Entonces aquí en los bacilos negativos yo cubro todos los bacilos negativos. Cubro Klebsiella, cubro Serratia, cubro Shigella, cubro Salmonella, cubro Pseudomonas, cubro Legionella, cubro Proteus mirabilis, Acinetobacter, Enterobacter. Cubro. De aquí, ¿qué tengo que resaltar de los bacilos? Infecciones por E. coli, sistémicas o no. Sistémicas o no. ¿Por qué sistémicas o no? Porque el norfloxacino me sirve para las mismas infecciones, pero no para infecciones sistémicas. Póngale así, no sistémicas. En cambio, ciprofloxacino sí me sirve para infecciones sistémicas. Escherichia coli, Shigellosis, Salmonellosis. Aparte de eso, me sirve para microorganismos intracelulares. Microorganismos intracelulares. ¿Cuáles son los microorganismos intracelulares? Deben dos. Micoplasma y clamidias, correcto. Para micoplasma y clamidias. Entonces usted va a tener una tarea. Usted va a seleccionar cuáles son los antibióticos de lo que hemos estudiado, cuáles me sirven para microorganismos intracelulares. Porque este es el tercero que va a pasar para microorganismos intracelulares. Clasifique cuáles son para microorganismos intracelulares. ¿Cuáles son mi alternativa para salmonelosis? ¿Cuáles son mi alternativa para pseudomonas? ¿Cuáles son mi alternativa para sífilis? ¿Cuáles son mi alternativa para osteomelitis? ¿Cuáles son mi alternativa para meningitis? ¿Cuáles son mi alternativa para acné? ¿Cuáles son mi alternativa para infecciones urinarias? Y así usted los va a tener que ir seleccionando, aunque se repitan los mismos fármacos. Entonces, de estos tres, el que más se utiliza es Cipro. Entonces, Cipro, atienda bien, Cipro me va a servir para ORL, pero hay algo, no me cubre Streptococcus pneumoniae. Tengo que tomar en cuenta eso. Y el Streptococcus pneumoniae es una de las bacterias que más me produce infecciones respiratorias. En realidad es uno de los que me produce hasta meningitis. Tengo ese detalle con Cipro. Me va a servir de elección para salmonelosis, shigellosis, cirugías abdominales, más cirugías abdominales más. ¿A quién? Cuando yo hablo de cirugías abdominales más, ¿qué quiere decir? Acá para la cirugía abdominal le voy a colocar un Cipro. Correcto. No me cubre todos los anaerobios. Entonces, para un anaerobio, para cubrir un anaerobio, yo lo tengo que combinar. ¿Con quién? Tenemos dos que me cubren anaerobios. ¿Cuáles son? Metronidazol es uno y el otro, lincosamida. Tengo mis dos alternativas. Linco o metro. Cirugías de hueso o osteoarticulares. Sí. Cirugías oftalmológicas de elección, de primera elección, Cipro para cirugías oftalmológicas, que incluso vienen en colirio. ¿Ok? Vamos al levofloxacino.
levofloxacino sale para superar a ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque me sirve para todos los gram positivos, para todos los gram negativos, para microorganismos intracelulares y me cubre todos los anaerobios. Y lo más lindo del levo es que me cubre la bacteria que es resistente a cipro, el Streptococcus pneumoniae. Me cubre el Streptococcus pneumoniae. Cabe recalcar que a partir de cipro todas me sirven para pseudomonas. Todas me van a servir para pseudomonas. Levofloxacino y toda su generación es conocida como las quinolonas respiratorias. Puedo repetir. Levofloxacino y toda su generación es conocida como las quinolonas respiratorias. ¿Por qué? Porque ella me cubre todos los microorganismos típicos y atípicos que me producen neumonía o infecciones respiratorias. Repito de nuevo. El levofloxacino y su generación tiene un espectro amplio y me cubren bacterias típicas y atípicas que producen neumonías. Entonces, por eso se le llama quinolonas respiratorias, porque cubren las infecciones que causan las bacterias típicas y atípicas. Es decir, me sirven para las neumonías atípicas y típicas, para las neumonías intrahospitalaria y extrahospitalaria. Póngale así. Neumonías intra y extrahospitalaria, típicas y atípicas. Típicas, ¿por qué? Porque me cubre el primer microorganismo que me produce infecciones respiratorias. ¿Cuál es? El Streptococcus pneumoniae. Y cipro no tiene sensibilidad hoy en día para este de acá. Haemophilus influenza, me cubre Haemophilus influenza, me cubre Moraxella catarrhalis, me cubre Klebsiella, me cubre Pseudomonas. Esas son las bacterias típicas que me van a producir infecciones respiratorias. Las atípicas son los microorganismos intracelulares como clamidia, micoplasma, legionela, neumófila. Esas son las bacterias atípicas. Y entonces me cubro